mejor muchas carencias, obviamente, pero lo principal es de que una persona que está así experimenta una soledad. El saber que no puede contar quizá con nadie, su familia, con amigos, y andar solo por la calle, como vagabundo, simplemente viviendo cada día. Yo decía, a veces nosotros, cuando pasamos por dificultades, por situaciones difíciles, en la vida, por tragedias, por tormentas que simplemente enfrentamos porque estamos viviendo en un mundo caído, nos llegamos a veces a sentir también que estamos ahí abandonados, olvidados, que nadie se acuerda de nosotros, y en ocasiones a veces nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así o no, de que vamos caminando quizá por la tormenta o la tempestad, y a veces es tan oscura que no nos damos cuenta que Dios está ahí, pero nos sentimos solos. Y a lo mejor el día de hoy usted se siente así, yo no sé. A lo mejor el día de hoy usted está pasando por alguna prueba tan difícil, alguna necesidad, algo en su vida que le ha hecho quizá dudar de que Dios esté ahí, o de que Dios esté al pendiente, o de que Dios sea un Dios personal. Y a veces escuchamos muchas historias muy hermosas de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar acerca de José, de esclavo a alto dignatario de Faraón. Y yo sé que muchos conocen esta historia. La historia la pueden encontrar en Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50. Y yo les invito a que ustedes la lean en casa. ¿Cuántos ya han leído esta historia? Hasta pareciera una telenovela. Incluye traición, incluye acoso, incluye muchísimas cosas que es interesante, y uno la puede, yo le garantizo que si usted la empieza a leer, no va a dejar la Biblia hasta que termine, va a querer saber cuál es el final, cuál es el desenlace. Y no tenemos mucho tiempo para estar contando toda la historia. Los que estuvieron aquí en la mañana a lo mejor escucharon un poco de los detalles. Sin embargo, siendo el hijo favorito de Jacob, odiado por sus hermanos, experimentó que lo hayan vendido a unos ismaelitas y que lo hayan llevado a Egipto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, y a veces cuando estamos más pequeños pues no nos llevamos tan bien con ellos. Yo dejé de pelear con mis hermanos como el año pasado. No, yo creo que cuando tenía como unos 13, 14 años todavía fueron las últimas discusiones fuertes que tuve con ellos, pero nunca los odié. Y nunca les pegaba, me pegaban y pedíamos perdón. Mi mamá tenía un dicho, decía, ustedes empiezan jugando y terminan peleando. Siempre nos decía eso, empezábamos jugando y terminábamos peleando. Pero que de eso a que hay un odio, y que lo hayan los hermanos de José llevado a vender, tratar de deshacerse de él, y después de que lo hayan vendido, lo llevaron a Egipto, y lo hayan vendido lo hayan comprado como esclavo, y haya estado sirviendo ahí en la casa de Potifar tantos años. Y yo creo que las condiciones, aun y cuando podemos saber que Dios lo prosperaba, las condiciones de vida de un esclavo quizá no son las mejores. A lo mejor no es el mejor salario, como ahí, ¿verdad? Eso de la reforma laboral en México, tantas cosas, la gente que está al pendiente de eso. No creo que tengan una muy buena paga. Sin embargo, ahí estaba José, después de no solamente ser fiel a su amo, fue por ser atractivo, joven, como algunos de ustedes que están acá. La esposa de Potifar le echó el ojo y lo estuvo acosando constantemente, hasta que un día ella encontró una oportunidad, estando solos en casa, quiso aprovechar, lo tomó de la ropa, y José prefirió deshacerse de su ropa y salir corriendo. Yo no diría, oiga, qué bien, qué hombre tan recto, y pensar que bueno, Dios debería de bendecirlo en ese momento y ponerle en un lugar diferente, pero no. La historia dice que la esposa lo usa falsamente y él viene a caer ahí en la cárcel, arrebatado o arrancado de su familia, vendido como esclavo, acosado sexualmente, inculpado falsamente, y termina José en la cárcel.
Y yo no sé a cuántas personas ustedes han escuchado a veces a su alrededor que solamente están quejando, ¿verdad? Conocemos a gente que solamente está quejando y le pregunto, oye, ¿cómo estás? No, pues es que mira, y entonces empiezan a sacar las cosas que les ha ido mal y todo eso. Imagínense cuántas cosas no tendría José de qué quejarse. Él tendría muchísimas cosas de qué quejarse. Y hay muchísimas enseñanzas de esta historia de la vida de José. Mientras yo estaba preparando y estaba orando, le pedí a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que tu iglesia escuche? ¿Cuál es la palabra que tú quieres que ellos lleven en su corazón? Me venía este pasaje y vamos a abrir ahí en Génesis 39. Del 21 al 23. José está ya en la cárcel y dice aquí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Wow. Ahí mismo en la cárcel, Dios estando con José, dice, y no tenía ni siquiera cuidado, él tenía las llaves ahí de la cárcel, y si José quisiera o hubiera querido escaparse, él lo hubiera podido hacer fácilmente. Hubiera podido huir, salir de la tierra de Egipto. Pero tanta era la confianza del jefe de la cárcel que dice, no, todo lo que se hacía ahí lo hacía José, no tenía de qué preocuparse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice, porque Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José. Los capítulos que siguen nos cuentan acerca del desenlace de la historia y cómo José interpreta los sueños de aquellos que estaban ahí, el panadero y el copero, del rey o del faraón, y le dice al copero, no te olvides de mí, acuérdate cuando hayas salido. El copero sale, se cumple lo que José les había explicado, les había profetizado, o de acuerdo a los sueños que habían tenido. Al copero lo restituyen, al panadero, ¿verdad?, lo cuelgan, y dice ahí que pasan el tiempo y el copero se olvida. Pasaron 2 años, y después de eso Faraón tiene los sueños, buscan a quien se los puede interpretar, y el copero se acuerda y ¿sabes qué? Cuando estaba yo en la cárcel hubo alguien que me interpretó el sueño. Vienen y lo traen, José interpreta los sueños de Faraón, y entonces dice ahí, ¿en dónde podemos encontrar un varón como este en el cual el Espíritu de Dios habite? Y ponen a José como el segundo más importante. Y dice, no se va a hacer nada, no se va a mover nada aquí, nadie va a mover ni siquiera un pie, un brazo, si no es autorizado por ti. Después viene, se cumple la palabra, viene el hambre, vienen los hermanos de José, llegan y se inclinan ante él, y entonces se cumple aquel sueño que él había tenido de pequeño. José lo reconoce. En lugar de mandarlos directamente al calabozo a ejecutarlos, él tiene misericordia de ellos y trama ahí algo para probar su corazón, y se da cuenta que ellos han cambiado. Y entonces vemos que Dios había puesto todo en su lugar. Pero nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si José hubiera caído en la tentación? Nadie se hubiera dado cuenta posiblemente, y no hubiera llegado a la cárcel. O si se hubieran dado cuenta, posiblemente el castigo no hubiera sido la cárcel. ¿Qué hubiera sido? ¿Verdad? Y yo creo que Potifar conocía posiblemente a su esposa, bueno, más bien la conocía a su esposa, y a lo mejor pusieron ahí a José en la cárcel únicamente para que la gente no diera de qué hablar. Pero todo esto que estaba sucediendo, Dios estaba posicionando a José para que de ahí él pudiera tomarlo y ponerlo como el segundo más importante. Y ahora otro pasaje en Génesis 45, nos vamos ya al desenlace de la historia. Y dice, José está hablando ahí con sus hermanos, ellos están llorando, ellos están
acongojados, están ahí pidiendo perdón, atribulados porque piensan que José con solamente una palabra él puede mandarlos a ejecutar. Y él les dice: sí, José, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Sabemos que después, en los capítulos siguientes, Jacob viene y se establece en Egipto con toda su familia, y es ahí como puede y se dan las condiciones para que el pueblo de Israel se fructifique y fortalezca y se multiplique de tal forma que venga a ser un gran pueblo, una gran nación. Pero ¿qué hubiera pasado si José no hubiera sido obediente, hubiera quedado en la tentación? Entonces eso hubiera afectado directamente el plan de Dios, como decimos, la historia primaria de Dios. Pero aquí José le está diciendo: no fueron ustedes, sino que fue Dios. Y entonces José está entendiendo que había un plan mayor para esto. Había un plan mayor para esto. Y sabe que usted y yo lo leemos y decimos: qué hermoso, qué bendición, qué lindo que José haya podido ver esto. Qué fácil es decirlo, pero cuántas noches no estuvo ahí José en la cárcel, posiblemente preguntándose: Señor, ¿dónde estás tú? Cuántas noches no estuvo José recordando quizá las carcajadas o los gritos de sus hermanos cuando él era vendido. ¿Cómo marcó eso su vida? Yo creo que José, siendo humano como nosotros, tuvo también momentos en que él dudó de que Dios estaba ahí, de que Dios estaba detrás de todo esto. Pero al momento de ver el desenlace, él se dio cuenta y dijo: ¿sabes qué? Eso fue Dios. Dios fue el que permitió todas estas cosas. Y bueno, ¿cómo lo podemos entonces nosotros aplicar? ¿Qué es lo que yo quiero que usted se lleve el día de hoy? Yo quiero que usted se lleve esta verdad: que el mismo Dios que estuvo con José desea estar contigo y conmigo. Él desea sostenernos durante la adversidad y asimismo cumplir su propósito en tu vida. El mismo Dios que estuvo ahí con José durante todo ese tiempo y que lo llevó a ser la persona segunda más importante de él. Ese mismo Dios, dice que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mismo Dios que nosotros adoramos y que es el mismo Dios que yo creo que Él está aquí. Y yo creo que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y sea lo que yo quiero que usted se lleve es que eso, que Dios está con usted. Y mientras cantábamos los cantos, todo esto era una confirmación de que el Señor está con nosotros. El Señor está con usted. Y yo quiero que usted lo escuche una y otra vez. Dios está con usted. Dios está con usted. Y usted me dice: bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo puedo estar yo seguro de eso? Yo quiero hablar rápidamente de tres cosas o 3 maneras de que nosotros podemos estar seguros. Así que si usted se siente a lo mejor un poco alejado de Dios, abrumado por los problemas, o no siente la presencia de Dios, o en ocasiones los problemas, las situaciones, las frustraciones de la vida, las ocupaciones, a veces pasamos por inviernos espirituales en nuestra vida, en los que no sentimos la presencia de Dios, y las cosas que hay a nuestro alrededor no tienen mucho sentido. Si es así, a lo mejor para usted en esta mañana, yo quiero que usted esté seguro que el Señor está con usted porque Él lo prometió. Porque Él lo prometió, así de sencillo. El Señor prometió que Él iba a estar con nosotros. Y hay muchísimos pasajes que pudiéramos hablar
que mencionan que Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Y hace dos domingos atrás Dios decía que estuvimos ahí, o el hombre estuvo ahí con Dios en el huerto del Edén. Cuando peca el hombre, sale del huerto, es echado afuera por el pecado. Dios no se queda ahí, sino que nos sigue queriendo tener esa comunión. Y el Señor Jesucristo, conocemos este pasaje mucho y decimos que debemos de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después decimos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a veces se nos olvida esta parte al final. Dice, y aquí yo estoy con vosotros. Cuando ustedes se sientan bien, cuando todo vaya bien, ahí voy a estar yo. ¿Qué es lo que dice aquí? Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin. Isaías 43, versículo 1 y 2 dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú, te está diciendo el Señor en esta mañana. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor nunca nos ha prometido de que no nos va a dejar pasar por el fuego, por el agua, por la situación. Si hay alguien que a usted le dijo, ¿sabes qué? Ven a Dios y todo va a ser maravilla, todo va a ser caminar sobre rosas, a esa persona le mintió. Porque vamos a estar viviendo en este mundo caído y vamos a pasar por problemas y por tormentas. Pero la promesa de Dios es de que Él va a estar con nosotros. De que cuando nosotros pasemos por medio del fuego, por el agua, por las situaciones difíciles, que las vamos a pasar tarde que temprano, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y el Señor nos va a sostener. Cuando yo tenía 15 años, no se puede decir, si quiere, ¿verdad? Permítame tomar un poquito de agua. El 4 de junio de 1995 sentí el llamado de Dios en mi vida. Yo ya conocía al Señor Jesucristo, pero sentí una carga en mi corazón teniendo solamente 15 años. Y entonces vino algo muy pesado en mi ser y una carga por los jóvenes, por la gente, por los muchachos que no conocían del Señor Jesús y se estaban alejando en el mundo. Y entonces yo solamente le dije, Señor, sabes que aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Y empecé yo a involucrarme en el ministerio de los jóvenes, a ser líder entre los jóvenes y empezar a compartir de Cristo. Y en la iglesia a la que pertenecíamos antes, estaban organizados por iglesias, zonas, y estábamos ahí en la región, en la zona de Monterrey. Yo tenía solamente 15 años y entonces ya participaba en el liderazgo juvenil a nivel de zona, y cada año se eligen nuevos líderes. Y entonces estaba ahí un domingo cuando estaban eligiendo al nuevo líder, al nuevo presidente de zona que iba a estar al frente de todos los jóvenes, que son como 20 y tantas iglesias. Y me pusieron a mí como uno de los candidatos. Y yo decía, Señor, pero ¿yo qué? O sea, yo no creo que pueda con eso. No creo que yo pueda realizar esa tarea. Y en ese día, ese domingo, el Señor me dio una promesa y el Señor me la ha ido repitiendo cada vez. Y el Señor, yo me recuerdo que estaba ahí en una banca, abrí mi Biblia, de esas veces que uno abre la Biblia desesperadamente buscando un pasaje. Abrí mi Biblia y este pasaje vino, estaba ahí, apareció, el Señor me estaba hablando y el Señor me dijo así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo sé que ha sido una promesa en mi vida. Y de que independientemente que yo he sido infiel al Señor en ocasiones y le he fallado y he pecado delante del Señor, el Señor aquí dice: yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor es fiel. El Señor es fiel independientemente de tus sentimientos, de que tú creas o no creas en ti. El Señor es fiel. Y el Señor te dice en esta mañana: yo estoy contigo, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Nosotros somos los que en ocasiones no creemos. Nosotros somos los que en ocasiones nos falta la fe. Nos
hacen dudar quizá a lo mejor cuando nos dejamos enredar tanto en las cosas de este mundo. Las mismas tormentas que a veces vienen y son tan oscuras que no nos permiten ver al Señor. Pero el Señor está ahí. La primera razón es porque Él lo prometió. Yo he prometido cosas que no he cumplido. No sé usted. Y he quedado mal. Pero si hay alguien que promete y cumple, ese es Dios. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Yo no estoy leyendo otra cosa más que la Biblia. El Señor está hablando su palabra. Y su palabra es fiel y verdadera. Se ha aplicado en el pasado, se aplica en el presente. Y el Señor lo va a seguir haciendo porque es palabra viva. Número 2, es porque Él está obrando su propósito en nuestra vida, aun y cuando nosotros no lo veamos claramente. El Señor está ahí obrando su propósito en nuestra vida. Y hay un versículo que Michelle mencionó mientras estaba en la alabanza y dice así: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero es importante entender que esto es para los que aman a Dios. Y sabemos a los que aman a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted y yo amamos a Dios, entonces Él es la prioridad de nuestra vida. Porque entonces sabemos que no pertenecemos a este mundo. Porque sabemos que solamente vamos de pasada. Porque sabemos que nuestra meta es estar allá en la presencia del Señor. Y cualquier cosa que pase en esta tierra, ya sea una tragedia más grande, sabemos que el Señor va a permitir que todo eso nos acerque más al Señor. Que cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos incluso por decisiones o consecuencias de nuestros propios actos, dice aquí, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo lo veo muy sencillo. Si es algo malo, entonces me acerca al Señor para depender más de Él. Y si es algo bueno, me acerca al Señor para estar agradecido. Todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Aquellos que le amamos. Así que si usted está pasando por algún problema, alguna necesidad, alguna tormenta en su vida, o ha tenido algo en el pasado, hermano, las cosas las puede utilizar Dios. Así como José lo dijo. Ustedes hicieron este mal, pero Dios lo transformó en bien. Y no fueron ustedes, sino que fue Dios quien permitió esto. A veces nos encerramos solamente y vemos lo que está enfrente, como a los caballos les ponen esas cosas para que nos cubran acá y solamente vean hacia enfrente. Pero Dios, hemos dicho que Él ve todo el panorama. Pidámosle a Dios que nos permita ver un poco más cómo Él ve las cosas y tratar de entender. Y la última, ¿por qué podemos creerle al Señor? ¿Cómo sabemos que el Señor está con nosotros? Porque Él nos ama. Y porque Él nos lo ha demostrado. Cantamos esa canción con los niños, Cristo me ama, una canción tan sencilla, pero tan verdad, tan real, de que el Señor nos ama, dice Cristo me ama. Y dice la palabra de Dios ahí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Estaba yo el día de ayer disfrutando mucho la lluvia y mientras estaba viendo cómo llovía y le daba gracias a Dios, estaba hablando con Dios y le decía al Señor, pidiéndole que Él me permitiera compartirles a ustedes. Y escuché una canción que ya había escuchado algunos días atrás, una canción nueva de Jesús Adrián Romero, que a lo mejor ustedes la han escuchado. Si no, generalmente no hago comerciales, pero quiero hacer uno. Se llama Soplando Vida, el nuevo CD, se lo recomiendo. Bueno, me avisan que yo se lo recomendé para que me mande por acá alguna comisión. Pero hay una canción que se llama ¿Cómo te lo puedo decir? Y Dios que usted la ha pasado a ustedes, a veces escuchamos alguna canción, alguna música. Pero en ese momento no estaba poniendo atención y entonces empecé a poner atención en la letra.
Y eso es lo que dice la letra. ¿Cómo te lo puedo decir para que creas, para que veas? ¿Cómo te lo puedo decir para que entiendas, para que sientas? ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derramé por ti. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré. Ten la certeza, si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré. Ten la certeza, si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. Cuando yo escuchaba esa canción y me puse atención a la letra, fue tan lindo, fue una confirmación. Y yo no sé, yo creo que yo necesitaba ese mensaje, escuchar de que el Señor iba a estar conmigo ahí. Yo oré y dije, Señor, si alguno de mis hermanos necesita escuchar este mensaje. Y hay muchas cosas que podemos hablar de José, de la santidad de José, de cómo él se mantuvo firme ante la tentación. Pero quiero que resaltemos y que usted entienda que ese mismo Dios que estuvo ahí con José es el mismo Dios que está con usted. Y que Él ya lo dijo a través de la cruz. Yo no sé qué otra cosa podemos esperar. Si eso no nos convence, no sé qué otra cosa nos puede convencer. El Señor nos ama tanto que uno de sus nombres a Jesucristo le llamamos Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Él nos amó tanto que se negó a sí mismo, despojándose de su gloria, y vino a nacer de este. Y yo sé que todos ustedes ya lo saben. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí es algo nuevo que hemos escuchado. Pero yo quiero que en esta mañana usted tenga la certeza de que Dios está con usted, de que si usted ama al Señor, de que si usted quiere seguirle, el Señor está ahí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Y de que si usted ahorita en esta mañana está aquí, a lo mejor con una necesidad o simplemente está empezando a conocer del Evangelio, bueno, es que Dios le está buscando. Es que Él está ahí detrás de usted buscándole, llamándole, tratando de atraerlo con lazos de amor. No es una casualidad que usted esté aquí. No es una casualidad de que nosotros estemos acá. El mismo Dios que estuvo con José está con usted. Y Él quiere ayudarnos a salir adelante. El Señor nos está prometiendo que va a ser fácil. El Señor nos está prometiendo que va a ser todo como un camino de la pradera, un caminar en la playa. El Señor está prometiendo su promesa, su presencia en nuestras vidas. Y esta foto me la tomó Michelle, ¿verdad? La cámara más rápida de Texas. La chinita que no vino hoy porque se está recuperando, pero ¿cómo cambia nuestra perspectiva al saber que Dios está ahí con nosotros? Yo recuerdo vagamente caminar así, de las manos de mis papás o mamá, de mi mamá, pero si hay algo que yo quiero y le he prometido, que mi hija todavía no lo entiende, es de que nunca la voy a dejar, de que cualquier cosa que ella haga, de que yo voy a estar ahí. Y a veces uno está ocupado, pero yo he tratado, no solamente por lo que ella vivió los primeros 16 o 17 meses de su vida, cosas que ni siquiera me puedo imaginar, pero yo he tratado. A veces es difícil por el trabajo, pero cuando ella me extienda los brazos, cuando ella quiere que yo la cargue, yo voy a tratar siempre de darle mi amor, de estar ahí. Y pensar que Dios nos ama tanto, pensar que el Señor nos ama de esa forma, Él quiere estar con nosotros, lo que a mí me trae es una paz y una seguridad. No dije alegría, porque alegría es temporal. Es una paz y una seguridad, una tranquilidad de saber de que no importa por lo que estemos viviendo, el Señor está en control.
una esperanza en el futuro, de saber de que mi vida pertenece al Señor y de que a lo mejor yo no he sido el siervo fiel que Él desea y quiere. Y hay muchas cosas que no he podido hacer o me hubiera gustado hacer en mi vida. Y a veces hay frustraciones que vienen a mi ser, experiencias que he pasado, injusticias. Pero me doy cuenta que el Señor ha estado en control. Y de que yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Si yo no alcanzo el éxito o soy una persona tan famosa de acuerdo a lo que el mundo desea, está bien, no me importa, yo solamente quiero hacer tu voluntad. Solamente ayúdame Señor a hacer tu voluntad. Dios desea que cada uno de nosotros vayamos a nuestro hogar esta mañana con esa certeza de que Dios nos ama y que Él prometió que estará con nosotros y de que Él va a estar cumpliendo su propósito en nuestra historia personal, que va a afectar a la historia primaria de Dios. Tú no sabes, hermano, lo que el Señor tiene para ti. Cuando a veces pasas por dificultades, el Señor quizá te quiere fortalecer para poderte usar para alcanzar a otras personas. A lo mejor has pasado por tragedias en tu vida y el Señor te prepara para que tú puedas ministrar a otras familias. ¿Qué sería de nuestra vida si cada día nosotros viviéramos con esa esperanza de saber que el Señor está con nosotros, de que el Señor está ahí? ¿Cómo sería nuestra vida el saber de que Dios está usando todas las cosas para nuestro bien? ¿Cómo viviríamos cada día al saber que el plan del Señor se está desarrollando en nuestra vida, aunque nosotros no lo comprendamos en ese momento? Así que si tú te sientes un poco desesperado, muy desesperado, olvidado, frustrado, hay tristeza, a lo mejor estás pasando por un invierno espiritual, te sientes alejado del Señor, el Señor te dice en su palabra en esta mañana: yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Lo creas o no lo creas, yo voy a estar ahí. Lo sientas o no lo sientas, yo voy a estar ahí. El mismo Dios que estuvo con José desea estar contigo y conmigo. Desea sostenernos durante la adversidad y cumplir su propósito. Y es mi oración que esto cause y llene su corazón de alegría, de saber que, hermano, estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. De ahí nadie nos va a arrebatar. Y si usted no tiene esa seguridad todavía, y usted quiere tener la certeza, usted siente que Dios le está hablando, le está buscando, pero usted quiere tener esa relación con el Señor, no tarde más. No tarde más, simplemente diga al Señor: Señor, te entrego mi vida. Y la próxima vez que usted enfrente, o si está enfrentando ahorita una tormenta, una prueba, en este momento o la próxima vez que usted lo haga y no entienda, solamente traiga esto a su mente: que Dios está con usted. Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él está cumpliendo su propósito en nuestra vida, y Él ya nos lo mostró. Él ya nos dio la prueba máxima de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, vamos a terminar ahora. ¿Cómo te lo puedo decir para que creas, para que veas, entiendas, para que sientas? ¿Cómo te lo puedo decir si ya lo dije en esa cruz cuando morí? Que vales tanto, mi sangre derramé. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras con mis alas, yo
te cubriré y seguro tú estarás. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos habla y nos alienta. Y Señor, nos dice que tú estás con nosotros. De que no importa lo que nosotros pasemos, ya sean tormentas, problemas, situaciones muy complejas, frustraciones, Señor, tú vas a estar ahí. Y no porque seamos nosotros buenos o porque lo merezcamos, porque tú lo has prometido, de que si nosotros te buscamos, te rendimos nuestra vida, tú vas a estar ahí, Señor. Tú lo has prometido en tu palabra, y hay cientos de versículos que nos dan esa promesa y esa certeza. Lo que nosotros te pedimos ahora es que nos ayudes a creerlo. Abra nuestros ojos y despejes esas dudas que hay en nuestro corazón, de que nos preguntamos por qué suceden las cosas y no encontramos una respuesta inmediata, ignorando quizá que tú tienes un plan para todo esto. Y Señor, de que tu palabra dice que todas las cosas que nos suceden tú las puedes utilizar y las quieres utilizar para bien. Permite, Señor, que nosotros dejemos que tú cumplas tus propósitos en nuestra vida, que a lo mejor ese propósito va a venir con dificultades, con tormentas, con pérdidas, con tragedias, y no lo queremos realmente pasar. El mismo Jesucristo, cuando estaba antes de morir en la cruz, te pedía: Padre, si tú puedes hacer que pase de mí esta copa, hacerlo de otra forma, pero que no se haga mi voluntad. Señor, ¿qué podemos esperar nosotros? Solamente te pedimos que, Señor, si pudiera de alguna forma, Señor, siempre darnos la seguridad de que tú estás ahí, de que esto no sea solamente un domingo más, de que eso no solamente sea una vez más que estemos aquí en la iglesia, sino que realmente sea una palabra que quede implantada permanentemente en nuestra mente y corazón, y saber que cuando estemos en prueba y necesidad, echemos mano de esa promesa inmediatamente, y saber que tú, Señor, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestra familia y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.